32º domingo durante el año. El Evangelio de hoy es Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y podríamos llamar a esta enseñanza actitud frente a la felicidad eterna. O también este otro título, estén atentos porque no saben ni el día ni la hora. Dice así el Evangelio: por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas le respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo. Los que estaban preparados entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben ni el día ni la hora». Hasta aquí el relato de nuestro texto evangélico. Después de salir definitivamente del templo, Jesús nos dirige una larga enseñanza en la que nos explica sobre cuál es el proceso del reinado de Dios en la historia. Es decir, cómo se va construyendo y cuál es nuestra responsabilidad en ese proceso histórico. Ese relato ustedes lo van a encontrar en el capítulo 24. Ahora, por medio de una parábola, nos llama a la reflexión, a que pensemos qué estamos haciendo en ese proceso histórico, cómo nos estamos comprometiendo. ¿Estamos sentados en la butaca o subimos al escenario? ¿Hasta dónde nuestra respuesta? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas y las de los demás? No olvidemos que caminamos juntos hacia la meta y que nadie llega solo a la meta. O vamos juntos o no vamos. La pregunta nos la dirige a todos, a los dirigentes políticos, empresariales, sindicales, a los líderes religiosos, obispos, sacerdotes, diáconos, a los catequistas, a todos los que tenemos una responsabilidad en el ámbito en el que nos toca construir el reinado de Dios. Nos advierte de que miremos cómo estamos viviendo, cómo estamos comprometiéndonos, porque dependerá de ello el sentido último de nuestras vidas. Cada uno es artífice de su propio destino y ese dependerá de lo que hayamos hecho, qué hemos construido y cómo lo hemos construido. Esta es la insistencia, la advertencia amorosa, cariñosa de Jesús. La vida es algo muy serio y, como ya lo hizo en otros momentos, nos invita a considerar el límite de toda existencia humana. Ese límite es la muerte. Hacia esa muerte biológica todos estamos caminando. La muerte no es la consecuencia del pecado, es algo normal, es algo que nos acontece a todos los seres creados, los pájaros, los animales, las flores, el ser humano.
El tema es cómo llegamos a ella. No olvidemos que es fruto de cómo hemos vivido. Cada uno muere conforme haya vivido. La muerte, que forma parte del maravilloso misterio que es la vida, nos ofrece a esta vida, a esta existencia nuestra, una seriedad, un valor, lo que llamaríamos un sentido último. La muerte en sí misma, nos dice Jesús, no tiene nada de terrible, y menos aún de decisivo. Ella es la corona de la vida que hemos llevado. De ahí que se nos advierta a que debemos estar prevenidos, atentos a cómo estamos viviendo, qué opciones fundamentales estamos tomando, cómo estamos construyendo nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones comunitarias, cómo estamos viviendo como dirigentes, cómo estoy viviendo yo como padre, como madre de familia, como sacerdote, como maestro, detrás de qué cosas ando. Nos dice que debemos estar prevenidos, es decir, preparados, disponer lo necesario para nuestro fin. Así nos dice el diccionario de la Real Academia Española, que significa la palabra prevenido. Por eso debemos monitorear, reflexionar, discernir constantemente nuestras acciones, nuestra manera de vivir. La parábola nos habla de la llegada del novio. Ese novio evidentemente representa a Jesús. Jesús nos habla en esta parábola de dos tipos de personas que simbolizan a toda la humanidad, representadas aquí por las 10 jóvenes que van sí o sí todos al encuentro del novio. La muerte es pues no un desgarramiento, sino unir yendo hacia el encuentro del esposo. Esto es la vida, es un ir caminando hacia el encuentro definitivo del esposo, no solos, sino juntos con los otros. Todos y cada uno vamos hacia ese encuentro definitivo, ese sentido último de la vida humana, no del fracaso, no de la destrucción, sino de una fiesta esponsorial, una fiesta esponsorial que el Padre ha preparado para la humanidad y es un desposorio alegre, feliz con Jesús mismo. Se describe a la humanidad unos como prudentes y otros como necios. Las personas se distinguen por cómo han vivido, qué han hecho en bien de aquellos con los que tenían responsabilidades, con aquellos con quienes se han vinculado. Todo depende de sobre qué valores hemos construido, sobre qué valores estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo la sociedad, la comunidad, la familia. ¿Qué valores animan nuestra praxis, nuestra manera de obrar? Para nosotros, los cristianos, son fundamentalmente los valores que encarnó y realizó Jesús. Las personas necias, nos dice el diccionario de nuevo de la Real Academia Española, es la persona que insiste, escuchen bien, es la persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Persevera en su malicia, es incapaz de ver la realidad, la que juzga desde sus intereses personales, egoístas o bien intereses grupales. En la Biblia, la palabra necio es aquel que ha cerrado su corazón, su obrar. Es por lo tanto una persona inmoral, dado que rechaza a Dios
y por lo mismo rechaza a sus prójimos. Acordémonos del capítulo 25 de Mateo. Tuve hambre y no me diste de comer. Estaba solo y no viniste a verme. ¿Cuándo hicimos esto? Lo que hicimos con uno de estos, lo hemos hecho con el Señor. La otra categoría de personas son las prudentes, es decir, aquellas que saben discernir lo verdadero, lo bueno, el bien y buscan los medios para realizarlo. No piensan en sí mismos, sino en el bien que deben realizar. Y ahí está su felicidad. Las personas sensatas, es decir, las que manifiestan juicio, prudencia y madurez humana, dado que traducen en sus vidas, en todo lo que hacen, los valores de la verdad, la justicia, la solidaridad, el amor al prójimo, el desinterés, etc. En definitiva, viven buscando y haciendo el bien. Jesús nos advierte que lo que vamos construyendo en nuestras vidas no se puede improvisar, y menos aún comprar. La vida y lo que hemos hecho con ella es intransferible, no es negociable, no se puede improvisar en el último momento, ni tampoco se puede prestar o transferir de uno a otro. La llegada del esposo es sobre todo en los momentos difíciles, en aquellos que nos debemos jugar, en los que se nos pide una decisión fundamental, la persecución, la muerte, una elección definitiva, algo que tenemos que hacer y que no solamente tenemos que mirar que es un bien para nosotros, sino que es un bien para los demás. Es una realidad que Jesús nos la presenta no de manera trágica, sino como un momento salvífico, un kairos, un momento de salvación, de entrada en el reino definitivo, de ir preparando esa entrada, figurado como una fiesta que Dios ha preparado para toda la humanidad, una fiesta de boda. La respuesta de rechazo por parte del Señor ante las palabras de las jóvenes insensatas. ¿Se acuerdan? Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué le dice el Señor? Les aseguro que no las conozco. Nos recuerdan las que dirá a los inauténticos discípulos, miembros de la comunidad cristiana, aquellos que dicen, Señor, hemos predicado, hemos expulsado demonios, hacemos gestos, tales como administrar los sacramentos y otras obras piadosas, pero lamentablemente, dice el Señor, no coinciden con tu forma de vivir. Por eso jamás los conocí, quedaron en lo externo, no los conozco, apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Capítulo 7, versículo 23. Pues todo lo que hicieron para aparecer, buscándose a sí mismos, para obtener poder, dinero, fama, para manipular las conciencias, lo han hecho sin importarles realmente el otro, a quien debían haber servido. Nos dice el Señor que serán rechazados, pero no como castigo. Dios no castiga a nadie, sino porque no han hecho nada, no han construido nada, no han preparado el reino. Seamos nosotros del grupo de los discípulos sensatos. Vayamos edificando nuestra existencia sobre los valores que encarnó, vivió y se jugó Jesús. Vayamos preparando nuestra entrada en la fiesta que el Padre soñó para todos y cada uno de nosotros, la fiesta de boda con el Hijo, que no es otra cosa que llegar a ser plenamente hijos de Dios en Jesús, el Hijo amado, único del Padre, y entre nosotros como hermanos. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen un feliz domingo y nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante.